Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para cerditos. Y bueno, ¿quién en cerditos no hace la secuencia de los 3 cerditos individuales? Que es una secuencia que funciona súper bien, la del ataque por apuesta. Pero bueno, en esta ocasión vamos a traer otra secuencia. Vamos a traer una secuencia de conteo, una secuencia que es mucho más sencilla. No diría yo que tan sencilla como por ejemplo el ataque por apuesta, porque en el ataque por apuesta no tienes que estar pendiente de nada, nada más que te salga un ataque, subir, así hasta vuestra apuesta máxima y cada vez que salgan los 3 cerditos, pues reiniciar. En esta apuesta, bueno, y en todas las apuestas de cerditos, en las que estamos buscando cerditos, pues cada vez que te salgan los 3 cerditos individuales, siempre tendremos que reiniciar, siempre, 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 así que puede ser que te salgan en apuestas más bajas, puede ser que se te alargue, así que por eso tienes que ajustarlo a tu ruleta. Así que vamos a empezar con la secuencia de conteo para cerditos justo cuando termine la intro. Así que quédate. Una secuencia súper sencilla, una secuencia que no creo que tengáis ningún problema a la hora de hacerla y también es efectiva. Yo personalmente la haré, pero la iré intercambiando entre los 3 cerditos individuales, la del ataque por apuesta y esta de conteo que vamos a hacer ahora. Va a depender de las ganas que tenga de jugar, si tengo ganas de contar, si no tengo ganas de contar. Cuando no tengo ganas de contar, como he dicho, hago la del ataque por apuesta. Pero si tengo ganas de contar, pues voy haciendo esta, voy intercalándola. Así que os invito a que hagáis lo mismo, a que no os quedéis solo con una secuencia y podáis hacer pues la secuencia que más os convenga dependiendo de la forma de jugar, de cómo queráis jugar. Sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a empezar con la secuencia, que es una secuencia súper sencilla. En esta secuencia vamos a empezar en por 1, vamos a contar 10. Subiríamos al por 15, contaríamos otros 10. Subiríamos al por 50, contaríamos otros 10. Subiríamos al por 400, contaríamos 10. Y si quieres llegar a apostar por 1500, pues tiraríamos en por 1500 hasta que nos saliesen los 3 cerditos. Es una secuencia bastante sencilla, es una secuencia que no tiene pérdida ninguna, pero como siempre digo, siempre es bueno, al menos durante las primeras apuestas, apostar en la apuesta antepenúltima. O sea, si nuestra antepenúltima apuesta es el por 1500, pues en el por 400 repetirla, o sea, hacer 10 veces, una vez y después otra vez, o tirar otras 10 veces. Y después ya sí podríamos subir al por 1500. La apuesta máxima la tienes que marcar tú, dependiendo de las tiradas que tengas, dependiendo de la ruleta, dependiendo de cómo estés jugando. También tienes que tener muy en cuenta que muchas veces cuando subimos, la secuencia se alarga. Así que dejan de salir y salen más tarde. Así que eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que al principio de los eventos, sobre todo al principio, pues puede que salgan en apuestas muy bajas. Si es así, si es el caso, lo que podéis hacer es contar 5 en por 1 y 5 en por 15. Lo demás, hacerla igual como la he explicado, pero en la apuesta por 1 y por 15 contaríamos 5 en lugar de 10. Eso lo haríamos hasta que se empiecen a alargar, y una vez que se empiecen a alargar, pues ya contaríamos los 10 en por 1 y los 10 en por 15 y ya subiríamos por 50 otras 10 veces, así etcétera, 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 hasta llegar a vuestra apuesta máxima. La apuesta máxima, pues como he dicho, depende de vosotros, va a depender de vosotros, no va a depender ni de mí, ni de la secuencia, ni de nada, va a depender de cómo esté funcionando vuestro juego. Así que os animo a que vayáis investigando, a que sobre todo al principio vayáis con precaución para no quedaros sin tirada, y conforme vaya avanzando el juego, conforme vayáis conociendo sobre todo vuestra ruleta, vuestra forma de jugar, entonces ahí sí podéis apostar un poquito más alto, aunque no apostéis más de la cuenta, no apostéis más de lo que os podéis permitir, porque os podéis quedar a cero. Así que nada, es una secuencia, como habéis visto, muy sencillita. Es una secuencia pues prácticamente que, aunque funcione bastante bien, yo os animo a que la intercaléis con las otras secuencias que tenemos en el canal, las dos que mejores funcionan, las 3 cerditos individuales o la del ataque por apuesta. Y ya pues nada, solo lo único que queda es que me dejéis en los comentarios cuál vais a hacer y cómo se está funcionando, porque eso sabéis que ayuda muchísimo a todo el mundo. Y nada, agradecer también, como siempre, a los miembros del canal, muchísimas gracias.
aunque estemos en verano, que hayan bajado las visualizaciones y todo. Estáis ahí apoyando. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. También agradecer a todos los que hypeáis el vídeo. Podéis hypear 2 vídeos a la semana. Si mal no recuerdo, son 2 vídeos a la semana, 2 o 3. Así que muchísimas gracias a los que usáis vuestro hype para dármelo en el vídeo. Y como siempre digo, sabéis que tengo la membresía abierta para los miembros del canal por el precio mínimo. Y nada, que si no queréis apoyar de esa manera, no pasa nada. Estoy de todas maneras muy agradecido a los que veis el vídeo hasta el final, a los que compartís el vídeo, a los que dais like y a los que comentáis. Así que nada, espero de verdad que tengáis un grandísimo evento, que os funcione súper bien la secuencia. Y nada, pues ahora sí, despedirme hasta el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao. Ve conmigo al canal del Enflamme, donde las secuencias te harán volar.